Damas y caballeros, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta nueva edición del Foro CEL. La bienvenida es para todos, absolutamente, siéntanse en casa. El Colegio de Economistas de Lima realiza la actividad del Foro CEL, que consiste en una fecha cada 15 días, en la cual presentamos diferentes temas que afectan, contribuyen y definitivamente tienen un papel preponderante en el desarrollo de la economía, no solamente nacional, sino internacional y global. El día de hoy tenemos nosotros la grata oportunidad de conocer el trabajo académico, la investigación que ha desarrollado un colega nuestro, el economista Antonio Romero Reyes, quien nos va a presentar un libro de su autoría llamado Miserias de la Economía, el fetichismo de la ciencia económica. Y para hacer una introducción voy a leer un breve resumen de lo que aborda el libro que a continuación conoceremos. Título: Miserias de la Economía, el fetichismo de la ciencia económica. Lima, Editorial Horizonte 2012. El libro se propone mostrar la alienación total de la ciencia económica predominante respecto de su objeto y de la realidad misma. El hilo conductor a lo largo de la obra lo constituye la crítica efectuada por Marx al fetichismo de la mercancía en el libro El Capital. Una de las tesis sostiene que detrás de la teoría o ciencia económica discurre más bien pura vulgaridad, la cual suele ser expuesta por los poderes establecidos en forma de verdades y sentido común para el consumo del gran público. La obra comprende 4 capítulos. Los 2 primeros son los más teóricos, ya que están elaborados desde la epistemología del conocimiento y la historia del pensamiento económico. Respectivamente, el tercer y cuarto capítulo son de debate. Uno se refiere a la América Latina y al Perú, aunque también hay referencias a la literatura. El cuarto capítulo enfoca la atención en el fetichismo del capital, tal como lo presenta el pensamiento liberal de Hernando de Soto. En el quinto y último se intenta abrir una ventana para continuar la reflexión e indagación a futuro. Esquemáticamente el contenido es el siguiente. Primero, teoría económica y ciencias sociales, alienación, fetichismo, colonización. Segundo, de la economía vulgar al dogma del crecimiento. Tercero, falacias del neoliberalismo en América Latina y el Perú. Cuarto, el misterioso fetichismo del capital. Y quinto, del trabajo enajenado y el fetichismo de la economía al individuo alienado y la colonialidad del poder. Definitivamente el libro en los títulos se presenta como bastante interesante. Yo me venía reflexionando, les confieso, mientras venía acá camino al CEL, sobre cómo es que habían pasado los años en las aulas universitarias y reflexionaba que todas o casi todas las teorías que leíamos o bien tenían el sustento, el respaldo, el auspicio o el patrocinio de entidades globales tales como el Banco Mundial, la Reserva Federal, la Comisión Trilateral, el Club de Roma, el CFR, el Chatham House, en fin, las Naciones Unidas, el Club Bilderberg. ¿Y por qué decía yo tiene que ser siempre las recetas y tenemos que haber estudiado bajo esos parámetros? Ahora encuentro bastante sentido y seguramente el señor expositor va a tener a bien exponer cómo es que se ha durante el tiempo colonizado no solamente el concepto de la economía, sino también la idea de lo que tiene que ser una economía saludable. Vamos a conocer un poco al autor. El autor es el economista Antonio Romero Reyes. Él es economista, graduado y titulado en la Universidad Ricardo Palma. Tiene estudios de economía en la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estudios de posgrado en la Escuela Andina de Postgrado del Centro, Estudios Regionales Andino, Bartolomé de las Casas, Cusco. Fue colaborador de la revista CEDEP, Socialismo y Participación, así como de las revistas ecuatorianas de Ciencias Sociales, Nariz del Diablo, Centro de Investigaciones Socioeconómicas y Ecuador Debate. Colaborador de las revistas electrónicas Alaí, América Latina, en Movimiento y Globalización. Entre 1987 y 2004 trabajó y vivió
en la República del Ecuador, donde se desempeñó profesionalmente en los campos del desarrollo rural, la economía ambiental y la economía de los recursos naturales, consultor e investigador en los temas del desarrollo económico local y regional, planificación y economía urbana, autor del libro La transición histórica en el siglo XXI, bifurcaciones, herejías y búsqueda de alternativas. Podemos ver que ha tenido un rico arsenal de trayectoria y de colaboraciones en lo que son estudios económicos. Permítanme, por favor, presentar a quienes nos acompañan en la mesa de honor. Se encuentra el economista Germán Alarco Tosoni, quien es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico, cuenta con maestría en Economía en el Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE en México, y además todos lo recordamos por su paso por CEPLAN. Él estuvo a cargo hace poco tiempo, en realidad, en CEPLAN, donde hemos tenido oportunidad de conocer su gestión brillante en ese campo. Además se encuentra el economista José Audar Herrera Jara, quien es director de actividades culturales del Colegio de Economistas de Lima, y un servidor, economista Augusto Basalar, director de prensa, imagen institucional del Colegio de Economistas, quien además de todo voy a tener el privilegio y honor de conducir esta ceremonia y ser su anfitrión por esta noche. Damas y caballeros, démosle una calurosa bienvenida al señor expositor Antonio Romero Reyes. Bien, buenas noches con todos. Para mí un honor haber sido aceptado para tener esta oportunidad de exponer el libro y su contenido a ustedes, como también a los colegas que se hacen presentes en esta noche, sobre todo al decano Guillermo Andarán y a su consejo directivo, como también a la señorita Daisy, con quien he estado coordinando estrechamente los pormenores de la jornada de hoy. Voy a hacer una exposición lo más apretadamente posible para alcanzarles las ideas centrales en torno al contenido de este libro. Bueno, ya el amigo colega adelantó algunas de estas ideas, y lo que quiero hacer es presentar una panorámica, un mapa conceptual que contextualiza el concepto y de dónde proviene el concepto. ¿Tiene un puntero? Bueno, en este esquema tienen por una parte la relación entre acumulación, que es un concepto de carácter histórico, y el carácter abstracto del trabajo. Marx lo llama trabajo abstracto o sustancia del valor. La relación entre esto y esto de acá, que es la realidad, y el concepto, viene dado por la categoría del fetichismo. Ahora, viendo la evolución de la mercancía a través de estas relaciones, forma simple del valor, forma total y forma general, llegamos que, digamos, el capitalismo como sistema histórico llega a una forma equivalente general, que es el dinero. Forma equivalente, el dinero. Y el dinero es una forma a su vez del capital. Entonces, el dinero, la mercancía, son formas de expresión del valor, pero también son formas de expresión del capital como relación social. Entonces quisiera que retengamos en nuestra mente que no estoy hablando de capital como usualmente solemos entender, como, digamos, capital físico, maquinaria o capital en términos de inversión. Estoy hablando de una relación social, capital como relación social.
Y este capital como relación social implica una relación con el sujeto. O sea, y por sujeto estoy hablando de las relaciones sociales que sustentan justamente el proceso de creación de capital en el capitalismo. Lo que hace la expresión fetichismo de la mercancía es ocultar las relaciones sociales a través de sus expresiones fenoménicas, como capital, como mercancía, como dinero. Este es el punto de partida, digamos. Podemos avanzar a la siguiente. Y una última cosa, que esto expresado como teoría, como concepto económico, es una relación invertida. O sea, la mercancía, cualquier objeto de acá, tiene por detrás un conjunto de relaciones materiales, sociales, históricas, que se presentan cosificadas. Entonces, estas relaciones cosificadas aparecen en la forma mercancía. En los mercados, la oferta y la demanda son relaciones entre objetos. Entonces, en la estructura de pensamiento de Marx, por sus investigaciones que hizo de la realidad de su época, las relaciones sociales aparecen como relaciones entre cosas. Y eso es lo que denominó fetichismo de la mercancía. Ahora, todo el meollo que fue materia de un profundo debate de muchas décadas entre los economistas clásicos, el propio Marx que participó y las escuelas que vinieron después, fue en torno al tema del valor. El valor como expresión, digamos, de los fundamentos que realmente dan lugar a la creación de bienes, de servicios, de mercancías, de objetos, de lo que el capitalismo fue construyendo como industrias, como comercio exterior, y las relaciones que se fueron tejiendo alrededor de eso. ¿Sí? Entonces el trasfondo conceptual, estructural, era el tema del valor. Ahora, el valor tiene una expresión o una dimensión cuantitativa, como también tiene una dimensión subjetiva. Y cuando yo les digo, las relaciones sociales quedan ocultadas, quedan fetichizadas por las expresiones mercancía, capital, dinero, estoy aludiendo a la dimensión subjetiva. En cambio, la relación cuantitativa se refiere a la medida del valor. Y esa medida del valor, en pocas palabras, los economistas clásicos aludían a la medida, a la medición de la cantidad del trabajo invertida en la producción para generar un quantum de mercancías. Entonces, tenemos el ámbito, la esfera de la producción, que es el núcleo de donde se origina el tema del valor. Y por otra parte tenemos la esfera del intercambio, del comercio, del consumo, donde juegan este tipo de categorías económicas. Lo que hicieron los economistas posteriores a Ricardo y que rematan en la llamada escuela neoclásica o marginalista fue tomar estas categorías en reemplazo de todo este esfuerzo de pensamiento, de investigación que hubo hasta el último economista clásico, que fue David Ricardo, que para Marx fue el último, digamos, a través de Ricardo la economía clásica había llegado, según él en sus palabras, a sus últimos e infranqueables límites. O sea, después de eso ya la economía dejó de hurgar, dejó de investigar, dejó de profundizar y se dedicó, como dice Marx, a rumiar en torno a las expresiones más fenoménicas, en torno a los precios, como pueden ver acá. Por eso, esto de aquí aparece como una relación entre dos esferas que, si vemos la realidad actual, con la crisis financiera y lo que pasa en Europa, como que las dos esferas de las relaciones reales,
representa la producción y las relaciones monetarias, ¿no? Como que hay una ruptura, hay una suerte de un quiebre estructural, ¿sí? Porque el capital ha llegado a tomar autonomía propia. Si vemos o leemos las noticias, el periódico, incluso los textos de los especialistas, como la autonomización de ese capital deja de tener correspondencia incluso con sus causas más estructurales, que tienen que ver con el tema productivo. Y no es casual, no es gratuito ahorita que, por ejemplo, las mayores ganancias están en la esfera de la especulación, de los papeles ficticios, y que son justamente diversos capitales ficticios los que están conduciendo ahorita la economía mundial. Es la racionalidad del capital que devenga interés o que genera otro tipo de ganancias financieras los que priman en los criterios como los decisores o hacedores de políticas económicas influyen en los gobiernos, ¿sí? Bueno, con esto pues ese debate, si lo vemos desde el punto de vista de la actualidad, tiene estos antecedentes, ¿de acuerdo? Y estas conexiones ocultas son lo que se trata de rescatar para que los economistas, las generaciones actuales, podamos también ser conscientes, ¿de acuerdo?, de que toda teoría debe tener una correspondencia con la realidad. Y cuando digo realidad me refiero justamente a las relaciones reales de la gente. O sea, la economía también es hecha por la gente, por sectores sociales, por clases sociales. Entonces eso es lo que digamos, el pensamiento dominante en economía ha dejado de lado, y por eso tenemos las consecuencias que estamos viviendo. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bien, un poco un recorrido rápido. Vemos aquí, estoy representando por clásicos básicamente a Midi y Ricardo, y por supuesto que hay otros también, pero esos son los más representativos, que se ocuparon del valor en términos cuantitativos, como les decía hace un momento, por la cantidad de trabajo que contenía en las mercancías. Y yo reiteradamente, como estaba escuchando, repito la palabra mercancía en lugar de decir productos o decir recursos, porque hay una diferencia entre un concepto y otro, o de bienes, que es también un término muy usual que se enseña a los estudiantes de economía. Luego, estos clásicos fueron vulgarizados por lo que se dice, se nota aquí como economistas vulgares. Menciono aquí la manera de muestra a tres de ellos: Jean-Baptiste Say, Bastiat y Makuyoshi. Y estos economistas vulgares, Marx los denomina así porque toman, digamos, los elementos más aparentes, la prima facie, como decía él en su texto del Capital, las apariencias. Y por decir las apariencias, hace un momento me refiero, digamos, a las cuestiones más fenoménicas como los precios, ¿sí?, la circulación de mercancías, y generaron una doctrina vulgar economy en alemán. Mientras que el gran sintetizador de estos dos grupos fue John Stuart Mill, un economista inglés que hizo la síntesis clásica. Y es a través de esta síntesis clásica que es recogida por los neoclásicos, los que mencionaba hace un momento, los economistas que sobresalieron en el último tercio del siglo XIX. Estos son sus representantes más insignes: Jevons, Walras, Marshall. También hay otros. Y de manera separada aparecen aquí los austriacos, la escuela austriaca liderada por von Bauer, pero también están Menger y Visser, que se ocuparon en cambio de la teoría subjetiva del valor, teniendo como concepto clave la utilidad marginal que nos han enseñado
a nosotros a través de los cursos de microeconomía sobre todo. Y esa teoría de subjetividad o del valor subjetivo después ha ido cambiando con el tiempo. Ahora ya no se habla tanto esto generó hablar después de necesidades, hablar después de lo que se dice ahora, ¿cómo se llama? De escasez, ¿sí? Pero en fin, ya son refinamientos un poco que van ahondando, mientras que históricamente la síntesis neoclásica y la escuela austriaca influyeron en estos neoclásicos, y es a partir de aquí, de esta escuela, que se ha venido a denominar la teoría o ciencia económica. Entonces, los orígenes de lo que actualmente tenemos por ciencia económica está en estos economistas neoclásicos, que a su vez provienen de la influencia de los austriacos, la síntesis de Mill, que a su vez recoge y sintetiza los supuestos aportes de los economistas vulgares y de los clásicos. Bueno, esto es un mapeo bastante apretado y resumido. Podemos pasar al siguiente. Aquí, bueno, la lámina anterior la quiero conectar con esta de acá, donde ustedes ven aquí a los clásicos, a los marginalistas, tienen aquí a Keynes. Estas líneas o flechas significan que son influencias, ¿de acuerdo? Y la gran síntesis ya son años, estamos hablando del siglo XX, a partir de los años 50, y las distintas escuelas más actuales o más modernas que tenemos, los neokeynesianos, llamados duros, los livianos, los neoinstitucionalistas. Aquí aparece Fernando de Soto, de quien me ocupo en el libro, la nueva macroeconomía, los neoaustriacos. Aquí tienen estas flechas que notan en este mapa las influencias en términos de escuelas, y todo este grupo de acá, indicado por esta llave, denota las escuelas ortodoxas contemporáneas. Bueno, esta lámina se lo debo más bien al doctor Jürgen Schul, que me la proporcionó en algún momento, meses atrás. Hacer una crítica desde el punto de vista del fetichismo y la mercancía a cada una de estas escuelas, imaginen que es una tarea descomunal. Yo en el libro me ocupo solamente de uno de ellos. Aquí pueden ver a Hernando de Soto ubicado dentro de los neoinstitucionalistas por el doctor Schul, pero también aparecen neoclásicos, otros economistas cuyos apellidos dicen Williamson, North, neokeynesianos livianos como Mankiw, Barrow y Taylor, neokeynesianos duros, Stiglitz, Blinder, Krugman, Blanchard, y aquí la nueva macroeconomía clásica o escuela de Chicago 2, cuyas influencias provienen directamente de la escuela de Chicago liderada por Friedman. Aparecen Roemer, Lucas, ganador del premio Nobel, Prescott y otros economistas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bien, entonces, todo esto expresado en el terreno, en la esfera de lo público. En la esfera de lo público. Tenemos, como ustedes saben, un razonamiento económico ortodoxo que es hegemónico en la manera de pensar de la mayor parte de los economistas, si es que no de todos, que genera un conjunto de prescripciones de política económica. Esas prescripciones, sería ocioso aquí decir en qué consisten, porque creo que todos lo sabemos, por nuestra formación, por el seguimiento que hagamos de las discusiones públicas, de lo que hacen lo que dicen los especialistas en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Prescripciones de política económica ortodoxas que tienen consecuencias políticas, ¿sí? En nuestro país, que hemos vivido una severa crisis económica en los años, desde mediados de los 70, agravada en los 80, solucionada en los 90,
en el año 90, marca, digamos, el inicio del dominio neoliberal en nuestro país. Y todas las políticas llamadas de estabilización o de ajuste han tenido consecuencias políticas. ¿Sí? No sé si estarán de acuerdo conmigo, pero las consecuencias políticas de las políticas económicas llevó a este país, por ejemplo, a que en el año 92 se interrumpa el orden jurídico del Estado de Derecho. ¿Verdad? Aparte de que ya la mayoría de la gente de la población había vivido la hiperinflación, la pobreza se había ampliado, y que, bueno, del 90 para acá, el neoliberalismo ha conducido la nave económica del país por derroteros en el que se destacan el crecimiento económico, la eliminación de la inflación, el alza y auge o el boom de las exportaciones como los logros más destacados, y la consolidación de una economía de mercado, lo digo de manera general, pero que también esa economía de mercado en nuestro país tiene diferencias regionales, desigualdades estructurales. No en vano se habla de que todavía tenemos excluidos y pobres. Bueno, estos dos elementos, prescripciones de política y consecuencias políticas, llevan a un pensamiento político espontáneo en torno al Estado, al manejo del poder, a la relación entre economía y política, pero que tiene, digamos, sus connotaciones que quiero explicitar. El pensamiento político espontáneo, no solamente en el Perú, sino en la generalidad de los países de América Latina y también a nivel mundial, llevan a la naturalización de la economía. La economía se mueve por leyes naturales, inmanentes, universales. Y la expresión conceptual como el mercado son expresiones entonces también universales. Sí. Entonces, la universalización de las categorías económicas para mí viene a ser también una expresión del fetichismo de la ciencia económica. Bueno, acá hay mucho contenido aquí por discutir. La despolitización de la política económica. Despolitización de la política económica quiere decir que solamente la elaboran los versados, los expertos, desconectados de las preocupaciones, necesidades o demandas de la mayoría de la gente. Se despolitiza la política económica para las mayorías, pero no sucede lo mismo para quienes están en las alturas del poder. La sustitución de las opciones democráticas por las opciones técnicas. Bueno, eso también es un asunto que fácilmente ustedes lo pueden constatar a través de la lectura de las noticias o de las opiniones en los periódicos o en las mismas programas de entrevistas en la televisión o en la radio. Y lo que pongo acá entre comillas es la tiranía de los expertos. Es decir, es la verdad que solamente puede ser colocada por quien maneja un conjunto de herramientas, instrumentos, tiene una formación especializada y su voz, su palabra es, digamos, no voy a decir sagrada, digamos, es más que importante para manejar los asuntos económicos de un Estado. Entonces, si de poner ejemplos se trata, el propio presidente o expresidente Alan García muchas veces ha tratado de pasar como experto en economía, por ejemplo, y sus opiniones políticas en economía revelan cierto autoritarismo, ¿verdad? O la forma como se imponen ciertas reglas de conducción o
de decisión para asignar recursos, resolver proyectos, invertir en tal o cual zona, sin tener en cuenta lo que la gente opina. El tema de Bagua es un ejemplo, el tema de las lagunas en Cajamarca es otro. Entonces, en aras, ¿y esto qué? En aras de tener inversión, de creer que con inversión vamos a generar empleo y crecimiento. O sea, yo digo estas cosas porque se presentan como verdades sagradas, sin darle espacio realmente a un debate donde se puedan escuchar otras maneras de ver la cosa. Ahora, de toda esta presentación, bueno, ahora si la ciencia económica, entre comillas, ha dejado de decir cosas nuevas, ¿en torno a qué se debate hoy día en economía? Hoy día debatimos en economía en torno a manejo de instrumentos, en torno a si las estadísticas están bien elaboradas, a contrastar la forma en que la manera de expresar algunos datos con relación a cómo se generan en otras fuentes, ese tipo de cosas. O sea, y con esto no quiero tampoco poner en cuestión a las herramientas, sino los contenidos y el sustrato, las concepciones que están detrás de esas herramientas. ¿Sí? Yo creo que estas cosas tienen mucho que pueden despertar, digamos, una nueva, a partir de esta crítica, una nueva manera de tratar de ver otras pistas, de repensar la economía. Esa es digamos, la intención principal del libro. ¿Sí? No sé si hay otra lámina por ahí. Esa es la última. Bueno, esto es a grosso modo, digamos, lo que contiene el libro, ya con mucho mayor detalle. Ustedes van a poder enterarse a través de sus páginas las cosas que estamos argumentando. Y, lógicamente que es un libro que no es un volumen, es un tomo. No he tratado tampoco de hacerlo muy denso, pero hay materia y hay una potencialidad desde el punto de vista para trabajar el concepto y abordarlo incluso no solamente para la economía, sino también para otras esferas del pensamiento social. Bien, muchas gracias por su atención. Un fuerte aplauso al señor expositor Antonio Romero, por favor. Muy bien, ha sido más que interesante la presentación y yo lo felicito realmente, colega Antonio Romero, y ojalá haya más investigadores, economistas que cuestionen, porque ya es hora de no simplemente ser una persona que acepta, o no ser una sociedad más bien que acepta los comentarios de personajes sagrados. Usted tiene toda la razón. Muchas veces simplemente seguimos la pauta que se marca en el extranjero y, cosa curiosa, casi siempre tienen la misma formación o tienen la misma orientación. Yo no digo que esto sea bueno o malo, sino que hay que comenzar a tener un espíritu crítico, un espíritu de cuestionamiento, un espíritu de conciencia. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué tan saludables son las teorías? ¿Qué tanto bien nos están haciendo como nación? Entonces, señor economista Antonio Romero, yo creo que usted ha empezado esta búsqueda y ojalá tenga usted bien continuar profundizando estas investigaciones. Damas y caballeros, para continuar con la ceremonia, vamos ahora a escuchar los comentarios a este libro justamente a cargo del colega economista Germán Alarco, quien ya ha sido presentado, y les recordamos que él es licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Además tiene maestría en Economía en el Centro de Investigación y Docencia Económica y ha sido jefe del CEPLAN. Recibamos con un fuerte aplauso al señor economista Germán Alarco. Gracias en primer lugar a Antonio, autor del libro, por darme la oportunidad de comentarlo, y al mismo tiempo agradecerte a ti, Augusto, agradecerte a ti, José, por la invitación de este querido Colegio de Economistas de Lima.
En primer lugar, obviamente quiero reiterar este agradecimiento y señalar que voy a hacer 5 grupos de comentarios. Divido mis comentarios en 5 secciones. En realidad tenía planeadas 4, pero a propósito de la presentación de Antonio voy a agregar una adicional y a propósito de alguno de tus comentarios. La primera sección es lo relativo a comentarios generales y principales aportaciones. De repente voy a ser breve porque si no le quito y reduzco clientes al libro, porque lo que tenía escrito aquí era una serie de las principales ideas y aportaciones del documento. Entonces voy a ser breve en esa materia. El segundo bloque de comentarios era relativo, o van a ser relativos, a rehabilitar el rol de Adam Smith y de Keynes. Creo que el autor toma muchos elementos ciertos y muy detallados relativos a estos autores, pero también creo que es algo injusto en relación a lo que se señala en el libro en relación a Adam Smith y al propio Keynes. Justo cuando veía el gran mapa de escuelas, digo, yo soy parte de la Universidad del Pacífico y ya iba a comenzar a criticar ese esquema, ¿no? Porque me llamó la atención, por ejemplo, que coloquen a Blanchard como un neokeynesiano duro. Digo, a mí me ha tocado dictar el curso de macroeconomía con el libro de Blanchard, y Blanchard es un neoclásico monetarista puro. Es decir, yo de neokeynesiano no le veo nada, ¿sí? Pero bueno, esa era una digresión al tema. El tercer conjunto de temas que quería abordar esta noche brevemente es destacar los elementos críticos, que lo señala muy bien Antonio con relación al uso de modelos, pero también quería destacar la utilidad de los mismos. Él lo ha señalado, pero creo que es importante enfatizarlos, ¿no? Porque el libro, por ejemplo, menciona mucho el modelito de raigambre keynesiana de Harold Omar, y un poco que se denosta, pero en realidad es un modelito estándar que puede servir para cualquier tipo de economía. O a mí que me gustan los modelos, pero como lo plantea él muy bien, los modelos simples, que sean útiles, que sean claros. Los modelitos sobre restricción externa al crecimiento de Tirwell son modelos en la raigambre post-keynesiana, o los mismos, los relativos a la escuela post-keynesiana. El cuarto conjunto de elementos que quiero señalar son relativos a, entre comillas, mi padre intelectual, el economista ausente que no está en el libro de Antonio. Estoy hablando de Kalecki, o Kaleski, Michal Kalecki, y los post-keynesianos. Yo creo que son elementos claves, la escuela post-keynesiana, para construir este nuevo paradigma de política económica para América Latina. Obviamente con las otras escuelas dependentistas y demás propias de América Latina. Entonces yo creo, el libro es un documento excelente, pero creo que es demasiado duro en relación a dos autores, Smith y Keynes, y creo que falta un autor que vengo a defender, que es Kalecki y la escuela post-keynesiana. Y el último tema, a propósito de los comentarios de la presentación de Antonio, es el de comentar, entre comillas, verdades económicas a partir de la lectura del libro de Antonio Romero. Y retomar esta idea de espíritu crítico que nos plantean desde el Colegio de Economistas de Lima sobre 4 temas muy brevemente: crecimiento económico, inflación, exportaciones e inversiones, que efectivamente son temas que ha planteado Antonio, que ha puesto sobre la mesa, que son ejemplo de, entre comillas, los grandes éxitos de la economía peruana, pero que en realidad, si uno tiene una perspectiva y visión crítica, en los 4 elementos hay serios problemas. Parto con el contenido de esta presentación, en los 5 temas que he señalado. En primer lugar, entonces, señalar algunos de los aportes. Aquí anoté: gran virtud del libro de Antonio, llamar las cosas por su verdadero nombre. Entonces yo creo que ese es un tema muy importante, es un tema que hay que destacar. Obviamente se parte, como lo señala él, desde el pensamiento de Marx, y afirma que la ciencia económica son productos históricos y transitorios adscritos a relaciones sociales.
no son ideas eternas que rigen lo real. Y efectivamente toda teoría económica surge, toda hipótesis económica tiene que ser perfectamente circunscrita a un orden económico, social, un momento histórico determinado. Esto es, no hay teorías inmutables y permanentes en el tiempo, sino que estas teorías pues tienen que ir ajustándose de acuerdo a las condiciones y reflejan las condiciones que le dieron origen. Una segunda idea importante que he captado del libro es que la ciencia económica se ha alienado respecto de su objeto y de la realidad misma, pues ya no explica nada relevante. Y aquí un tema muy importante que señala Antonio relativo a que la teoría económica, esta, que yo llamaría el libro Fetichismo o Miserias de la Economía Dominante, o Miserias de la Economía Neoclásica, pero quizás eso era excesivo. Esta teoría, que es la dominante, ha colonizado, como lo señala el propio autor, a las otras ciencias sociales. Cuando nosotros ahora escuchamos a los politicólogos, escuchamos a los sociólogos jóvenes, lo que vemos es que efectivamente han aprendido más de teoría económica, pero lamentablemente la teoría económica que han aprendido es simplemente la teoría ortodoxa. La otra vez, en otro evento que tuvimos en la comunidad andina, un investigador señalaba que la economía también, como plantea Antonio, debe, digamos, redescubrirse a partir de otras ciencias. Yo creo que esa es una visión que es problemática. ¿Por qué? Porque efectivamente desde la teoría económica, como lo ha señalado el autor, se ha invadido a las otras teorías, a los otros campos de las ciencias sociales. Y eso es peligroso. Y efectivamente pretender retomar el análisis a partir de esas ciencias, entre comillas, contaminadas, es lo mismo que partir de la ciencia económica ortodoxa. Entonces yo creo que al final voy a retomar que la teoría económica y este esfuerzo de reconstruir el análisis para América Latina debe partir desde la teoría económica, no de las ciencias sociales, y que este punto de origen debe ser, a mi juicio, la escuela poskeynesiana. La escuela poskeynesiana a partir de Kalecki, donde él a su vez retoma de Tugan-Baranovsky, de Rosa Luxemburgo, toma el tema de clases, no llega a discutir la problemática del valor, habla de competencia imperfecta, pero nos combina en el análisis macroeconómico lo que es la determinación de precios en competencia imperfecta, lo que es la distribución del ingreso, y a partir de estos dos grandes bloques nos determina el nivel de actividad económica. Esto es, este esfuerzo de que se vean las categorías básicas detrás, se puede ver a partir de del enfoque de Kalecki y de las escuelas poskeynesianas. Retorno al tema relativo de sus aportaciones. Efectivamente, Antonio ya lo comentó, la teoría económica suprime, la teoría económica dominante, la referencia a las clases sociales. Es una teoría orientada hacia las relaciones de circulación. Es una teoría que por el lado del consumidor se centra en el tema del utilitarismo, del subjetivismo, y se aleja de lo que es la esfera productiva. Es una economía dominante que se ha enajenado, retomando el lenguaje de Antonio, hacia la sofisticación en la construcción de modelos. Y en eso yo coincido plenamente. Es decir, se ha sofisticado en el trabajo con modelos que en realidad sirven para poco. Cuando uno revisa los journals, salvo el Journal de Economía Poskeynesiana, el Journal de Cambridge Economic Journal y otros muchos más que son bastante interesantes, cuando uno ve las revistas y los artículos recientes, va a encontrar artículos con temas y títulos, y cuando uno los examina son totalmente irrelevantes, orientados hacia temas demasiado puntuales y que no tienen ninguna perspectiva. Y una cosa interesante cuando uno revista este tipo de revistas muy frecuentes en nuestra profesión es que tampoco tienen conclusiones. Es decir, son artículos donde nada se concluye, simplemente nos hemos quedado en el tema de lo técnico. Pero
a pesar de este asunto, yo sí rehabilito, me coloco un poco más del lado de que hay ciertos modelos, que hay mucha técnica, como también lo señaló ahora Antonio, que sí puede ser útil al análisis económico. ¿Y útil para qué? Para comprender y hacer propuestas de política para nuestro país y para América Latina. Sigo retomando ideas, aportes. Señala Antonio, es hora de desmitificar el capitalismo, que se ha vuelto un sistema decadente y pernicioso, que encubre una serie de representaciones. Se habla también de la necesidad del retorno o restitución de un pensamiento crítico y la construcción de un paradigma alternativo. Se habla, retomando el tema de la invasión hacia las otras ciencias sociales, a que la realidad económica la han fragmentado de una manera tal, mediante disciplinas y subdisciplinas, que a la larga tiene como rol funcional el mantenimiento de la dominación capitalista. Yo quizás directamente no lo llamaría de esa forma, pero en la realidad es que lo hemos subdividido de tal manera donde nos vamos a subdisciplinas o tópicos que en sí solos dicen poco y que más bien corresponderían a un curso de optimización matemática que a un curso de teoría económica. Y efectivamente eso nos ha llevado de excesos y nos ha alejado de nuestra verdadera realidad. Señala Antonio el rol de los modelos cada vez más sofisticados que poco o nada contribuyen a la explicación de la realidad porque ignoran el contexto institucional, social e histórico, e igualmente irrelevantes en sus conclusiones y prescripciones de política. Un tema interesante en relación a Perú: el neoliberalismo peruano ha mutado de un experimento a toda una estrategia consciente, sostenida, consagrada como modelo de seguir, impuesta por las élites del país en alianza estratégica con las fuerzas globalizadoras, y lo más grave de todo, es una estrategia que está siendo compartida por las mayorías que se creen fácilmente, lo llama así, el cuento del crecimiento y los mercados libres. Entonces, efectivamente, la teoría económica dominante nos ha llevado a una suerte de alienación respecto de los que deben ser nuestros objetivos principales. Hay comentarios precisos en relación al misterio de capital de Soto, pero yo creo que con esto nos damos una visión general de lo que son las aportaciones particulares del libro. Obviamente tiene muchos más elementos, creo que por ganar en tiempo debemos ser breve en esto. Debo anotar que, como todo libro, a todos se nos van algunos deslices, los debo señalar. En la página 82-83 nos habla, cuando habla una reseña de lo que ha sido el debate económico en el Perú, dice, cuando se señala los comienzos del liberalismo en el Perú, se señala que se enfrenta a neoliberales y nacionalistas o populistas o poskeynesianos. Yo, que me siento poskeynesiano, diré que los poskeynesianos nunca hemos sido gobierno en el Perú, nunca. Cuando uno revisa aquel manual que se llamó El Perú Heterodoxo, de Daniel Carboneto et al., uno va a ver que lo que hay es simplemente una propuesta de política heterodoxa contra la inflación, que no es análisis poskeynesiano. Simplemente el documento señala que hay capacidad instalada ociosa y que ante esa capacidad instalada ociosa se puede expandir la demanda y se puede establecer una política de ingresos de fijación de precios para ampliar la demanda sin generar presiones inflacionarias. Esto es la primera parte del año 85-86 del gobierno de Alan García. Pero eso es política de estabilización, es una política, sí, de lucha contra la inflación, y que se le llamó heterodoxa. Pero eso no es economía poskeynesiana. Entonces yo me siento en broma ofendido cuando nos dicen que los poskeynesianos hemos sido gobierno en el Perú. Nunca hemos sido gobierno, ni nunca se han implementado políticas poskeynesianas en el país. O un detalle minúsculo de Antonio, relativo a que se señala que hay algunas políticas que parecieron adecuadas, pero que luego fueron malas. Antonio menciona
la comunidad industrial del gobierno de Velasco Alvarado. Yo sé que Velasco Alvarado está denostado, es hablar de herejía, pero yo no le veo en absoluto en el 2013 ningún problema en relación a la comunidad industrial como principio. Que me digan que hubo problemas de implementación y demás, lo veo, pueden haberlos, pero el principio de la comunidad industrial era un principio de participación de los trabajadores derivado de Europa, y que a la fecha yo diría que son los mecanismos mediante los cuales incentivo y elevo la calidad de la mano de obra y elevo la productividad de la mano de obra. Y en ese sentido yo no tendría ningún problema en decir que la comunidad industrial como principio o los mecanismos de participación de los trabajadores en las empresas no son negativos al crecimiento económico, sino todo lo contrario. Y por último, en términos de los deslices menores, en la página 111 habla de una expresión que yo le hubiera cancelado, ¿no? Habla que pudiera ser útil una izquierda funcional a los neoliberales, y acude a una expresión desafortunada, pero ni creo en los caviares ni en Ollantumala y el nacionalismo veían esa posibilidad. Entonces digo, hablar del tema de los caviares sí habría que quitarlo en la siguiente edición del libro, porque obviamente este libro va a tener muchas ediciones. ¿Por qué? Porque, digo, los peruanos lo más que comemos son hueveras de cojinova y ese tipo de cosas, ¿no? El caviar, yo creo que ni Dionisio Romero a los precios actuales consumen ni Pedro Brescia, ¿no? Entonces, esa es una expresión que utiliza la derecha para insultar a todo lo que no sean ellos. Eso en términos de sus aportaciones. Voy a ser breve. El tema de la relectura de Smith. Yo sí creo que Antonio se pasa de duro en relación a Adam Smith. En los últimos años, Patricia es profesora de doctrinas económicas, Patricia del Hierro, y hay muchos otros investigadores que han releído nuevamente a Adam Smith, y eso también se señala en una nota en el libro de Antonio. En realidad, Smith lo que procuraba, página 377 de la edición del Fondo de Cultura, es el objetivo de la economía política era tanto suministrar ingresos a los individuos como proveer al Estado de rentas suficientes para los servicios públicos. Y cuando uno revisa el documento, el libro de Adam Smith, no habla de la mano invisible del mercado, habla de la mano invisible que fomenta la división del trabajo y los intercambios voluntarios. En ningún caso apoyó un sistema anárquico, jamás respaldó el egoísmo y la inmoralidad. Retoma Hutchinson señalando que la máxima felicidad del hombre es la felicidad de los demás. Esto es, Adam Smith en esta visión ultra y extrema, pues no lo es, al contrario, él parte de una concepción filosófica donde lo importante, lo valioso para mí, significa que el resto esté bien. ¿Sí? Entonces, es toda una relectura más moderna en términos de Adam Smith. Ni su principal objeto de atención fue la optimización, fue el crecimiento, ¿sí? Considerando condiciones históricas, institucionales, imperfectas, etc. Y el otro autor donde Antonio tiene una relación dual, porque me retomo una cita de Sweezy. Sweezy dice que el producto más ilustre de la escuela neoclásica es Keynes. Sí, digo, efectivamente Keynes tiene elementos neoclásicos por el lado de la demanda de trabajo, y otros elementos. Tiene una función de producción, pero que se lee en forma inversa a los neoclásicos, pero tiene principio de demanda efectiva, que critica la ley de Say, tiene el tema de la presencia de la incertidumbre en la teoría económica, tiene una percepción del economista integral, que debe saber historia, que debe saber matemáticas, que debe conocer la sociedad. Entonces, efectivamente, tiene elementos neoclásicos, pero tiene elementos que son destacables, ¿sí? En términos de la construcción de un nuevo paradigma. Y no nos olvidemos lo importante, que Keynes, y lo dice al comienzo y al final del libro, su objetivo central es salvar el capitalismo. Es decir, la teoría general se hizo para salvar el capitalismo.
pero desde una visión manteniendo algunos elementos neoclásicos, pero obviamente incorporando muchos nuevos elementos. Yo simplemente quiero señalar sobre Keynes, lo uso mucho, lo comento mucho. Keynes en el capítulo 24 tiene 3 grandes conjuntos de recomendaciones de política económica. Procurar bajas tasas de interés. En ese sentido, hay un capítulo que se llama la eutanasia del rentista. Es decir, él es enemigo del capital financiero. Él lo que quiere es promover el capital productivo. Entonces, las políticas de rescate que se han dado a partir de la crisis financiera internacional no tienen nada que ver con los planteamientos keynesianos. Sí con la idea de la política monetaria expansiva, sí con la política fiscal, pero nunca los rescates financieros que ahora estamos haciendo hubieran sido avalados por Keynes. Esto es la compra de activos problemáticos que se hace en los Estados Unidos, que se ha hecho en España, que ahora se ha hecho en Chipre y en muchos países. Son esquemas de rescates modernos que no tienen nada que ver con los sistemas de rescates que hubieran planteado en la escuela post-keynesiana, en la escuela keynesiana. Y lo señalo esto, ¿por qué? Porque decíamos que hay 3 conjuntos: bajas tasas de interés, gasto público, y la tercera está en el libro, es exactamente impuestos a los ingresos y a las herencias. Lo que pasa es que todos los keynesianos, entre comillas, que no lo son, siempre se olvidan de ese tercer componente. En realidad, Keynes propuso, para salir de la crisis y cuando hay problemas de demanda efectiva, la redistribución del ingreso y de la riqueza. Lo que pasa es que en estas visiones neoclásicas que retoman mal a Keynes, obviamente ese componente lo desaparecen del mapa. Pero es un componente que está en la teoría general. Y lo que nos están diciendo es que redistribuyamos el ingreso y a través de la redistribución del ingreso vamos a incrementar la propensión a consumir, y de esta forma el consumo y la demanda van a ser mayores para hacer frente a las contracciones de la demanda. Esto es, hay un objetivo muy mecanicista, pero detrás hay un tema redistributivo. Simplemente quiero pasar al otro tema. El tema de los modelos queda claro. El tema relativo al gran ausente del libro de Antonio es Kalecki, economista polaco, 1899-1970. Retoma elementos de la corriente marxista, es contemporáneo de Keynes y tiene la gran virtud de transparentar 2 grandes virtudes: romper de manera definitiva con la escuela neoclásica. Él sí no tiene funciones de demanda de trabajo, es decir, rompe totalmente con la escuela neoclásica, y a cambio de eso construye un análisis macroeconómico a partir de la competencia imperfecta, a partir de la sociedad dividida en clases, y donde vemos desde precios, distribución, a determinación del nivel de actividad económica. Entonces yo creo que este autor, Michal Kalecki, que no es parte de las escuelas de economía dominante, que es un autor padre de las escuelas post-keynesianas, puede ser un elemento central, una teoría importante para a partir de ahí reconstruir el análisis de la teoría económica. Lo pongo en mesa en el sentido de que post-keynesiano, este autor, pudo incorporar los elementos relativos a clases, a precios, a distribución del ingreso, y todo eso llevado a temas muy prácticos asociados a la determinación del nivel de actividad, del nivel de producto de cualquier economía. Y hay autores modernos en esa línea. Estos publican de manera periódica en Cambridge Journal of Economics o también el Journal de Economía Post-Keynesiana. Y tienen artículos propositivos, tienen artículos críticos. Son una escuela lamentablemente circunscrita a pocos lugares del mundo, pero que son muy activos y creo que con mucho sentido. Yo simplemente ya habría retomado todos los puntos, solo terminar lo relativo a comentar algo de las, entre comillas, verdades económicas a partir de la lectura de Antonio Romero. Obviamente la lectura de Antonio Romero, del libro de Antonio, nos lleva a ir hacia la fuente, al origen de las diferentes teorías económicas. Por eso es un libro valioso, un libro muy recomendable.
y nos debe servir para también confrontar y analizar lo que es el desempeño de nuestra economía. Yo había notado 4 variables económicas donde al parecer somos muy exitosos. Voy a mencionar algunas de ellas. El primer tema es el crecimiento económico. Y me voy a ir al tema de lo puntual y cómo eso, del análisis puntual de ese número, me puede llevar digamos, a rescatar los aportes de Antonio. Si nosotros nos recordamos, porque es una información muy reciente, la economía peruana creció en el año 2012 6.3%. Esa es la tasa de crecimiento de la economía peruana este último año. Es una tasa alta, una tasa interesante, dirían cualquier economista. Pero cuando uno analiza al detalle con el paradigma keynesiano o post-keynesiano, esta tasa encuentra elementos muy interesantes. Uno puede descomponer el crecimiento en componentes autónomos, en componentes exógenos y en componentes endógenos. Los componentes exógenos de la demanda serían el gasto público, serían las exportaciones y también la inversión. Si nosotros analizamos las cifras del componente exógeno de la demanda en el año 2012, nos daremos cuenta que los componentes exógenos crecieron, tengo el número en la cabeza porque lo saqué en un artículo, 8.4%. La economía creció 6.3%, los componentes exógenos de la demanda crecieron 8.4%. Luego, nosotros pensaríamos que en lugar de haber crecido 6.3%, debimos haber crecido 8.4%. ¿Pero qué ocurrió? No nos olvidemos que el producto, de acuerdo a la ecuación de producto keynesiana, es igual a el multiplicador del gasto por los componentes exógenos. Lo que ocurrió en el 2012 es que el multiplicador del gasto se redujo. ¿Y qué hay detrás de la reducción del multiplicador del gasto? Detrás de este multiplicador del gasto hay 2 componentes importantes e interesantes. Uno, y ahí podemos acudir a la teoría post-keynesiana, porque podríamos decir que consumidores hay varios. Tenemos consumo de los asalariados, eso está en la teoría post-keynesiana. Tenemos consumo de los independientes, eso sí no está, eso depende más de una economía subdesarrollada, pero hay consumo de los propietarios de los medios de producción. Todos los asalariados tendemos a consumir todo nuestro ingreso, nuestra propensión a consumir es cercana a 1. ¿Y qué ha pasado en el Perú entre el 2011 y el 2012? Que a pesar del crédito interno, a pesar del crédito a los hogares, tanto por vivienda y por consumo, la propensión a consumir promedio de la economía ha caído. ¿Y eso qué significa? Significa que si yo tengo un estrato con propensión a consumir de 1, el estrato que tiene una propensión a consumir menor que 1, que son los propietarios de los medios de producción, han ganado participación en el producto. Yo les comento que el producto debió haber crecido 8.4% en lugar de 6.3%. Esto es que el producto ha crecido menos en 2.1%. Hicimos el cálculo con un modelito post-keynesiano, en una suerte de matemáticas y aritmética. Es una cosa muy simple. Esos 2.1 de crecimiento son 1.6 por... comento mejor, 0.5 por el fenómeno de concentración del ingreso. Y 1.6 puntos porcentuales es por la elevación de la propensión a consumir. La apertura comercial nos ha llevado, y el tipo de cambio real nos ha llevado a que cada vez importemos más. Al importar más, lo que estamos haciendo es exportar demanda hacia afuera. Y ese menor crecimiento del producto se explica 1.6 puntos porcentuales por la mayor propensión a importar y el 0.5 de diferencia por la reconcentración del ingreso a favor de los propietarios de los medios de producción. Y en ese sentido, ¿la economía crece? Sí, muy bien, hay que felicitarnos,
pero la economía, en lugar de haber crecido a 6,3, debió haber crecido más por dos efectos: por resultado de la política cambiaria, por resultado de la política comercial y por un fenómeno claro de reconcentración del ingreso a favor de los propietarios de los medios de producción. Aquí vemos una preocupación de Antonio, trabajada a partir de un modelo post-keynesiano y que nos permite analizar una verdad económica en espíritu crítico. Otra segunda variable, para ya no aburrirlos, el tema de la inflación. Nos ufanamos de que nuestra inflación es muy baja. Muy pocos se han percatado, al revisar los indicadores que nos presenta el INEI y el propio Banco Central, que la inflación diciembre efectivamente fue 2.65%, pero la inflación promedio anual fue 3.66%. Cuando yo hago los cálculos para determinar el poder de compra de los salarios, yo no debo tomar la inflación diciembre, debo tomar el promedio anual, y el promedio anual es 3.66 por encima de la meta establecida por el Banco Central. No quiero ponerme ahora a criticar al Banco Central, pero el Banco Central en la última administración, desde Velarde en adelante, ha incumplido la meta de inflación en el 70% de los meses de su gestión. En realidad estamos por encima de la meta. Y el tema del 3.66 es un tema grave. ¿Por qué? Porque los salarios nominales crecen entre 3 y 4%. Esto es, entre tomar un 2.65 o tomar un 3.66, la diferencia, su impacto en términos de consumo y nivel de demanda es bastante significativo. Yo simplemente quiero reiterar mi agradecimiento por la invitación a este evento, reiterar mi felicitación al autor en términos de señalar de que su libro para mí es un libro aliado. Yo no soy de la escuela marxista, soy de una escuela post-keynesiana, pero es un aliado en estos momentos en que todo es economía dominante, en que todo es economía neoclásica, monetarista. Y creo que es un libro útil para el momento actual, porque nos lleva a revisar estas categorías, que son categorías que trascienden los tiempos. Y en ese sentido, por último, recomendar la lectura del libro. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a escuchar las preguntas del distinguido público y luego vamos a cerrar la ceremonia con las palabras finales del director de Actividades Académicas y Culturales. Por favor, a ver, levantan su mano, les acercamos el micrófono para que puedan formular su pregunta. A ver. Colega Rigoberto Arias. Muchas gracias. Quiero agradecer al señor economista Antonio Romero, bastante bueno su exposición. Me gustaría un poquito hablar del tema más de los economistas austriacos. Me llama mucho la atención y si usted un poquito puede dar luz en el tema, bastante bueno, va a favorecer acá el conocimiento. Señor Germán Anarco, de buen modo, le agradezco. Usted invito a establecer la armonía con el señor Antonio para que no tenga el ánimo, el esfuerzo de seguir produciendo más ediciones de su libro. Muchas gracias. Gracias, colega Rigoberto Arias. Señor expositor, por favor. Bueno, sobre los economistas austriacos, el líder de este grupo, de esa escuela, como ustedes vieron, fue von Bauer, quien se hizo famoso justamente porque le hizo una crítica al Capital, al libro El Capital de Marx, porque encontró supuestamente una incoherencia entre los libros 1 y 3. El libro 1
trataba sobre las relaciones de producción, mientras que el libro 3 hablaba sobre los precios del mercado. Y le encontró la incoherencia entre valor y precio. Entonces, hay todo un debate que originó este trabajo, porque su exposición, donde hace este cuestionamiento, fue a través de un artículo que se hizo conocido en el mundo hispano recién en los años 60 o 70, tardíamente, por cierto. Sin embargo, se popularizó ese cuestionamiento de von Bauer, que hasta llegó a ser repetido y replicado por economistas contrarios al pensamiento, a las tesis de Marx, para invalidar las tesis principales del Capital. Recién en los últimos años, a través de algunos economistas que en este momento no recuerdo, se ha rescatado justamente a través del tema o la categoría del fetichismo el debate para rebatir a von Bauer, ¿no? Porque el mismo Marx advertía en su libro 1, él asumía un supuesto heroico para poder estudiar y derivar categorías como plusvalor o trabajo abstracto. Él asumía heroicamente en este marco un supuesto de que los valores y precios coincidían, mientras que en la realidad del mercado no es necesariamente así. O sea, Marx ya mismo era consciente de una posible discrepancia entre valor y precio, o entre precio de producción y precio de mercado. Bueno, esto es todo sería demasiado largo poder entrar en detalles de esto, pero no sé si en los cursos de pensamiento económico, de doctrinas económicas, se aborda el asunto, pero es una cuestión muy importante, incluso para poder rescatar la validez de las proposiciones y las categorías de Marx. Entonces, el uso adecuado de este concepto de fetichismo en la mercancía permite también rebatir esas supuestas críticas de incoherencia que los economistas como von Bauer, padre de los neoclásicos, encontraron en el Capital. Bueno, ahí las escuelas austríacas también han tenido un rol protagónico en el surgimiento de lo que más recientemente conocemos como monetarismo o neoliberalismo. Acuérdense ustedes que Hayek, Friedrich von Hayek, el otro austriaco que ha estado por acá también en Perú en los años 80, bueno, Hayek justamente, el otro es si me ayudas a recordar, a raíz de la crisis en los años 70 del pensamiento keynesiano, sobre todo por la constatación de la convivencia entre inflación y desempleo, resurge la escuela monetaria rescatando a los neoclásicos. Friedman en la cabeza, von Hayek uno de ellos, en el terreno no solo de la economía, sino también de la filosofía y la política. Y son esos tres, digamos, paladines los que logran vender a los políticos, sobre todo de los países del norte, de Norteamérica y Europa, y restablecer el predominio en el manejo de la política económica según los preceptos neoclásicos. Entonces la escuela austríaca también tuvo un papel protagónico en el retorno y la primacía del neoliberalismo a nivel mundial. Y bueno, hasta ahora no sé en qué ya se murió Friedman, ya se murió Hayek, pero tiene sus herederos, ¿de acuerdo? Y ese pensamiento está institucionalizado. Está además, forma parte de la currícula de enseñanza en la mayoría de las universidades, en las facultades de economía. Muy bien, ¿alguna otra pregunta del distinguido público? Le damos por favor el micrófono a la economista Patricia del Hierro. La verdad que ya me provocaron mucho con los temas. Bueno, felicitar obviamente al autor del libro. Yo también creo que va a tener mucha acogida ese texto, sobre todo porque sintetiza muy bien todas las escuelas. Pero en realidad lo que estabas comentando casualmente de los críticos de Marx, de que asumen que hay un error
en el caso de Marx, porque hay una disociación entre valor y precio. Evidentemente quienes han leído a Marx y han leído a Adam Smith, eso no es ningún error. Lo que sucede es de que desde Aristóteles empiezan a preguntarse sobre qué son valores de uso y valores de cambio. Y Adam Smith da el gran paso precisamente cuando reconoce, bueno, antes incluso de Adam Smith, Cantillon ya lo menciona, Smith lo retoma, de que hay una cosa es los precios reales y otra cosa son los precios de mercado. Y aquí es en donde Adam Smith dice que hay esta disociación aparente, tiende a gravitar hacia un punto de coincidencia. Este elemento Marx lo retoma de Adam Smith, y yo creo que aquí es en donde está, es más, no solamente lo retoma, cita textualmente a Adam Smith y lo asume en su análisis Marx, pero no porque es un error, sino aquí es en donde está casualmente, digamos, el tremendo esfuerzo intelectual de Marx, porque lo que él está diciendo es: voy a demostrar cómo se genera el excedente en el sistema, cómo se extrae ese excedente, aún dentro del marco de equilibrio, o sea, aún dentro del marco competitivo que asume Adam Smith. Es más, el mismo Marx, en su artículo de salarios, precios y valor, él dice, no voy a asumir, ¿sí?, que hay mercados monopólicos en donde el capitalista pone un sobreprecio para extraer el excedente. Y lo dice textualmente, porque eso sería demasiado fácil. Aquí lo que tenemos que demostrar es que sin alterar, sin poner sobreprecios, estando en mercados competitivos, sigue habiendo, y voy a demostrar cómo se extrae el excedente. Creo que es ahí donde está precisamente, digamos, el tremendo aporte de Marx y el tremendo paso teórico que da. Evidentemente, quienes no lo entendieron, quienes no lo leyeron, como esos personajes, pues evidentemente van a decir de manera muy burda que ahí hay un error. No es un error, es una camisa de fuerza que se puso el mismo Marx para demostrar que aún en ese caso se puede demostrar que hay una extracción del plusvalor. Y yo creo que esto es bien, bien interesante. Y la otra cosa, solamente que quería también un poquito a lo mejor aclarar, porque aquí otra persona del público decía que por qué no se conciliaban. Germán sonó muy fuerte a lo mejor con la cuestión de su defensa de los poskeynesianos. En realidad deberíamos decir los poscaliquianos, para ya no generar más confusión con los famosos poskeynesianos. Sí hay un problema de definición quiénes son los poskeynesianos, y creo que también a lo mejor él entra cuando tú mismo decías que los maltrataba. No es a lo mejor un maltrato, sino que recordemos que hay un problema ahí. La síntesis de Higgs es asumida como escuela poskeynesiana y no es la escuela poskeynesiana. O sea, tenemos en realidad dos vertientes de la escuela poskeynesiana: los que siguen directamente el pensamiento de Keynes y los que siguen la síntesis de Higgs, que es la deformación de toda la teoría de Keynes. Y si agregamos a los calequianos, no sería bueno decirlos tampoco poskeynesianos, porque entonces vamos a seguir un poquito agregando a la confusión. Poscalequianos. Exactamente. Y creo que por eso ahí está el esfuerzo de tu texto, porque yo sé que es bien difícil hacer los deslindes entre unas escuelas y otras, y por eso es que hay a veces estas autores que se nos meten, como el que tú decías de Blanchard. Ajá, sí, a mí también me extrañó, porque es bien complicado el tema, pero bueno, ahí está lo apasionante del tema, ¿no? Así que gracias por el aporte. Tiempo de escuchar la réplica del expositor. Bueno, me voy a referir a la primera parte de la intervención de Patricia, la otra parte está para Germán. Bueno, en realidad esto es un debate y sería, no sé,
no creo que sea inútil, pero sería cansarnos ahondar en retomar ese debate, porque Marx incluso cuestiona la concepción de valor de Smith, de Adam Smith, y cuestiona sobre todo su enfoque cuantitativo, como también de Ricardo. Bueno, hay para abundar en ese tema de acá a varios días, y yo sé que podemos ir de réplica y contrarréplica, pero justamente por esa distinción es que Marx deriva su concepto de fetichismo. Bien, lo dejo ahí para que tengamos una idea de lo complejo del tema. Muy bien, si hay alguna otra pregunta del público, en todo caso, a ver, tenemos la última pregunta, por favor, les brinda el micrófono al colega. Gracias. Colega Germán Alarco, usted ha manifestado anteriormente de que aquí en el Perú nunca se aplicó estrictamente políticas keynesianas, teoría keynesiana. Post-keynesiana, perdón. Pero yo me acuerdo de que en el primer gobierno de Alan García se aplicaron propuestas keynesianas. Por ejemplo, la introducción del Estado en las actividades económicas, redistribución del ingreso a través del programa PAIC, a través del Banco Agrario, se crearon empresas del Estado, CASA, y los 2 primeros años, como usted manifestó, fue un programa exitoso. Quiero que usted me confirme si es verdad o estoy equivocado de que sí se aplicaron propuestas keynesianas. Y segundo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los 3 últimos años de ese programa exitoso? ¿Por qué fracasó en los 3 últimos años? Y digo esto pues porque aquí en el auditorio tenemos economistas jóvenes y es bueno que conozcan también un poco de esta historia de la economía en el Perú. Gracias, colega. Sí, yo lo que afirmaba en forma muy enfática es en términos de las corrientes post-calequianas o post-keynesianas. Efectivamente se ha hecho política keynesiana, y lo menciona Antonio en su libro, en Estados Unidos desde los años 50 hasta los años 70, hasta antes de la crisis de Bretton Woods, hasta antes de que Reagan invadiera el contexto de la política imponiendo la desregulación de los mercados. Entonces las políticas keynesianas efectivamente se aplicaron en los momentos de crisis. Un primer tema que hay que señalar, es este contexto histórico, que sí se aplicaron en la mayoría de los países, sean desarrolladas y subdesarrollados, hasta los años 70. Pero en segundo término hay que señalar que la teoría general es un libro frente a la crisis. Entonces las recomendaciones keynesianas en estricto sentido, cuando uno se circunscribe al libro, son 3 conjuntos de medidas que señalábamos. 1, la importancia de la política monetaria anticíclica. 2, la política de gasto público. Y 3, los impuestos a los ingresos y a las herencias. Eso nada más. Esto es temas como expansión del Estado a través de empresas públicas, para nada. Es decir, son elementos que no tienen que ver con las políticas keynesianas. Digamos, los asignamos a las políticas keynesianas, pero en realidad, si uno revisa los libros de Keynes, no aparecen. Las 3 únicas recomendaciones de política, es capítulo 24 de Teoría General, son esas 3 cosas, ¿sí? Y procurar, obviamente, tasas de interés bajas en el largo plazo, procurar gasto e inversión pública, pero nunca empresas. Segundo elemento, efectivamente lo señalábamos aquí, en el caso de la primera etapa del gobierno de García I, lo que se hizo, y uno lo puede ver en un libro, en un artículo muy famoso, es un artículo de Dorbush con Simonsen. Y es un artículo que está en el trimestre económico que se llama Políticas de Estabilización Heterodoxa en América Latina. No fueron solo aplicadas en el caso peruano, sino en el caso brasileño, en el caso argentino, pero eran políticas de estabilización heterodoxa. ¿Por qué? Porque la estabilización es un problema básicamente cuando hay inflación alta. En el caso peruano, acordémonos, los que tenemos más canas, de los finales del gobierno de Belaúnde Terry, donde teníamos una inflación alta.
o cuando estábamos en México, estamos hablando del gobierno de Miguel de la Madrid con una inflación alta. Y lo que se implementa para hacer frente a esos inflaciones altas, no eran hiperinflaciones, eran inflaciones del rango del 80, 100, hasta 200% anual, son políticas de estabilización heterodoxas. ¿Y en qué consisten las políticas de estabilización heterodoxas? En programas de reducción de la demanda agregada, que es el componente ortodoxo, más el componente heterodoxo. El componente heterodoxo son las políticas de ingresos. ¿Y en qué consistían las políticas de ingreso? En controlar precios o concertar precios. Esto es, reduzco la demanda, pero al mismo tiempo implemento un conjunto de políticas para que la reducción de la demanda se acompañe de una reducción paulatina y progresiva de la inflación a través del control y regulación. Hicieron política heterodoxa también Israel en los años 80. Entonces, el problema que tuvimos, y a eso es un tema importante, es que el gobierno de García I implementó no política post-keynesiana, aplicó algo de política keynesiana si llamamos expandir la demanda, pero en realidad fue política de estabilización heterodoxa, pero estas políticas de estabilización heterodoxa son de corta duración. Y el problema, uno de los tantos problemas que tuvimos, fue que esta experiencia de política de estabilización heterodoxa se prolongó en exceso. En realidad son políticas para hacer frente a la inflación, pero que tienen corta vida. No son políticas de crecimiento, son políticas de estabilización. Lo que ocurrió en el gobierno de García es que tuvimos política de estabilización heterodoxa, tuvimos algo de expansión de la demanda, mucho, quizás, pero que no se acompañó de políticas por el lado de la oferta. Si hubieran habido poskeynesianos en el manejo del gobierno de Alan García I, hubieran planeado que si se iba a expander la demanda y se iba a redistribuir el ingreso, teníamos que haber actuado previamente por el lado de los sectores con oferta rígida. Esto es, teníamos que haber implementado políticas por el lado agropecuario. Esto es, cuando yo comienzo a expandir la demanda, voy a tener un crecimiento de la demanda y de la producción de los sectores modernos, pero eso va a significar precios más altos en los bienes agrícolas. La única forma para evitarlo eran políticas por el lado de la oferta. Entonces yo lo que voy teniendo es una combinación de programas, políticas de expansión de demanda, políticas de estabilización heterodoxas, sin perspectiva de largo plazo, y estas políticas de expansión de la demanda con un tipo de cambio fijo me comienza a generar problemas. Me comienza a generar problemas en términos de incremento de las importaciones, comienza a desequilibrarse la balanza de pagos de manera seria en el año 87, como el sector agropecuario no tiene capacidad de abastecer la demanda de alimentos, con tipo de cambio fijo comienzo a importar más y le voy metiendo problemas. Y no nos olvidemos también el tema sociopolítico o político asociado al fallido intento de estatizar la banca en julio del año 87, que a estos problemas macroeconómicos tradicionales se implementa una política que genera una reversión total de las expectativas y que genera que al problema del desequilibrio, me faltaba uno, el desequilibrio fiscal, porque comienzo a expandir la demanda a partir de la reducción del IGB, acuérdense. Entonces, tengo una política de estabilización heterodoxa, tengo una política de expansión de la demanda que se olvidó del sector agropecuario, tengo una política que me genera un desequilibrio en la balanza de pagos, una política que me genera un déficit fiscal y tengo un intento de estatizar la banca, no me voy a poner a juzgar si bien o mal, pero que finalmente implica un impacto muy negativo sobre las expectativas de inversión y eso me lleva a una paralización del aparato productivo, con los otros desequilibrios previos. Yo tengo una economía, hay que recordarle a los jóvenes, que crece aceleradamente en el año 85, 86 y aún hasta mediados del 87. La tasa, recuerdo, fue del 6 punto y fracción del PBI. Y una economía que cae bruscamente
y ahí yo participé también en términos del año 88 y 89. ¿Por qué? Porque la magnitud de los desequilibrios macroeconómicos que se habían incubado en términos de balanza de pagos, inflación y déficit fiscal llevaron a la implementación de un conjunto de políticas de ajuste que se radicalizaron después de septiembre del año 88 y que generaron una caída del producto del 8% y del 7% en 1988 y 1989. Y lo que vino después fue muy gracioso y dramático. Todo el esfuerzo de cerrar los desequilibrios se revirtió en el último año de gobierno García I. Esto es, se hizo un gran esfuerzo por reducir los desequilibrios y en el último año nuevamente tipo de cambio fijo, se comienza a desequilibrar dramáticamente las finanzas públicas, la balanza de pagos nuevamente entra en serios problemas para dejar un gobierno en situación caótica hacia julio del año 90. Muy bien, vamos a cerrar el evento de esta noche con las palabras de nuestro director de eventos culturales, José Audar Herrera Jara, pero antes permítanme por favor reiterarles la invitación para que este día, lunes 8 de abril, en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Lima, en el distrito de Jesús María, vamos a compartir el Día del Economista. Este evento va a ser a partir de las 7 de la noche y va a contar con distinguidos expositores que ya ha sido confirmada su participación. En tanto, solamente tiene que acercarse a las instalaciones de la Cámara de Comercio y poder participar juntos de esta ceremonia de celebración por nuestro día. Ahora sí, le damos pase al director de Actividades Académicas y Culturales, al economista José Audar Herrera Jara, para las palabras de cierre del evento. Bien, en primer lugar quiero dar las gracias a nuestros expositores del día de hoy. Estamos agradecidos por sus brillantes exposiciones y la contribución con el desarrollo académico y profesional del Colegio de Economistas de Lima. Gracias, Germán, por los comentarios que has hecho muy acertados, de verdad. Nos has recordado, digamos, la historia de la economía, las teorías y todo. De verdad que es muy valioso y nos reanima nuevamente a abrir los debates aquí en el Colegio de Economistas de estos temas que como dice el libro, hay que traer nuevamente a discusión. Felicitar a Antonio Romero Reyes por la producción de este texto. Realmente está muy bueno, muy interesante y ya comenzó la discusión, el debate. Lo recomiendo, por favor. Ustedes, ya tengo uno autografiado, ¿no? con mi boleta también. Ojo, no me la ha obsequiado y no permitiría también, ¿no? Gracias, Antonio, hay que felicitarlo por interesantes investigación y aportes que ha hecho, que lo ha señalado muy bien Germán. Y efectivamente, colegas y amigos, esta es su casa, el Colegio de Economistas de Lima. Vamos a estar promoviendo este tipo de actividades más seguido. A fin de mes, a más tardar primera semana del próximo, tendremos otra presentación de otros textos, de proyectos de inversión pública y sucesivamente de las publicaciones que tengan a bien nuestros colegas economistas publicar. Entonces, en nombre del Colegio de Economistas de Lima, agradecerles por su presencia. Esta filmación va a estar en la página web del Colegio de Economistas de Lima, la exposición también y bueno, hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.